trampas para mantenerlas prisioneras, porque normalmente las madame les daban a crédito los kimonos y entonces se pasaban la vida pagando los kimonos. Sí, y cuanto más ambiciosas eran, más kimonos tenían más caros, iban acumulando las deudas, ¿no? O sea, ese mecanismo, digamos, de mantener a la gente endeudada, que por otra parte es una cosa que se ha mantenido mucho en el Japón con los créditos de las empresas a los propios empleados y todo ese tipo de historias, ¿no? Sí, le comentan varias veces a Oharu que parece una dama, ¿no? Debe ser que el tipo de vestuario que ella lleva se distingue. Igual nosotros no lo diferenciamos porque, bueno, no, eso es muy complicado claro porque, saber de kimonos. Los policías identifican al criado como un criado a simple vista. O sea, y tú no. Por cómo estás vestido, a mí me parece que iba como muy elegante. Como los demás, ¿no? Pero desde luego saben que llevarán unos colores y llevarán unas rayas o unas bandas o unas... Que ella iría vestida de alta costura. Lleva el que lo veremos luego posiblemente en algún momento, y sí que se consulta alguna cosa de grabados japoneses, lleva ese atuendo que llevan con el sombrero grande los porteadores de los que llevan los paquetes, que llevan esa especie de calcetín hasta la rodilla amarrado, una especie de calzón corto, tienen una estética. Todo el vestuario de la película es excepcional. Bueno, en esto era todo el vestuario está cuidado al máximo. En esto Mizoguchi era un maniático y todo, según todos sus colaboradores se quejaban mucho, un tirano, porque además se sabía toda esta cosa perfectamente. Le rechazaba, por ejemplo, porque habían puesto un jarrón que era del año 1690 y la acción pasaba en los 60, luego tenía que ser un jarrón de 1660 y no de 1690, y lo rechazaba hasta que lo reemplazaba. Claro, eso se ve, lo mismo que estas sedas no estaban tratadas de tal manera, y por lo visto era un fanático, tenía un equipo que normalmente era el habitual en su productora normal de decoradores con los que funcionaba muy bien. Esta película está financiada por un señor rico que arriesgó toda su fortuna por hacerla. Y entonces este tenía menos dinero. Y además, aunque la distribuía la productora normal de Mizoguchi, lo único que hacía era distribuirla, no les dejó utilizar los estudios. Y tuvieron que alquilar una vieja factoría de no sé qué, me parece una factoría de municiones desempleada después de la guerra, y montar allí unos estudios. Pero claro, era montar los estudios temporalmente y por lo privado y no dentro de una gran productora. Y entonces parece que en este caso hubo más fallos de lo normal en la decoración, y que uno de los ayudantes incluso se largó de la película y hasta la coronilla de las... Sí, porque el jarrón no era de la dinastía Sung, sino que era pero muy complicado. Y esto se lo sabía todo, pero él no quería que hubiera ni un fallo, que si la gente iba con un tal, y es más, insistía en eso, era como Stroheim, en que fueran de verdad con sedas, si tenían que ir con sedas, y que fueran sedas realmente buenas, o sea, que no fueran con una cosa que tenía que pasar por seda, las texturas y todo ese tipo de cosas. Cuando dices tú que a veces la imagen, esa sensación de que son realmente telas, es que hay una consistencia en la imagen que tú te puedes dar cuenta de qué material están hechas las cosas. Aquello, si es lino, y si es seda, y lo distingue. Eso no hay duda. Visconti lo hacía igual, ves el gato pardo y va vestido. Ran en la famosa batalla de Kurosawa, en la famosa batalla, el tinte de las telas de las banderas de aquella primera batalla en Ran es impresionante, porque son unos tintes hechos todos con unos colores que no existen. Que no tienen que ver con telas teñidas o compradas industrialmente. O sea, es una elaboración que se ve en aquella saltación de rojos que hay en verdes que están teñidos especialmente pues al viejo estilo, claro, con una calidad. Hay una delicadeza en buscar. No, la película esta, desde luego, es un muestrario completo, vuelvo a insistir. Por ejemplo, yo no soy arquitecto, pero me interesa la arquitectura. Toda la arquitectura japonesa, por ejemplo, está perfectamente reflejada en esta película. Los interiores, pero hasta el mínimo detalle. La saltación de biombos, el momento donde la están a ella, a Oharu, la están examinando los médicos, los consejeros, en ese plano desde arriba, que está recogida así octogonalmente en una serie de biombos, es una escena impresionante. Y donde estás viendo la saltación, la importancia que tiene el biombo para esa cultura y esa civilización, que no la tiene para nosotros. Nosotros es otro concepto. Los abanicos, por ejemplo, la escena de los abanicos, que es, por poner así la escena más feliz, aquella señora con su hija que viene de clientes viene a comprar un abanico para el baile.
Lo cual quiere decir que hay un abanico para cada ocasión. O sea, aquí llamamos el mismo abanico a los toros, a la ópera y al fútbol. Pues no, dices, hay un abanico para cada ocasión. Todo eso lo relata, yo creo que magistralmente. Y están los abanicos colocados. Y están armando abanicos, están haciendo. Qué bonito. La belleza es exquisita. ¿Cómo van haciendo los abanicos? Y eso es cierto, por ejemplo, tú te miras este libro que tengo aquí de grabados japoneses y vas recorriendo y hay cantidad de casos de pintores muy diferentes, unos de esa época y otros posteriores, tanto los que retrataban pues los barrios de geishas, como los retratos de geishas que eran famosas, o los que te retratan paisajes, o por ejemplo hay un puente muy parecido a ese puente que se destaca mucho en la película cuando destierran a toda la familia y entonces el resto de los parientes van a despedirles hasta un punto que dicen hasta aquí hemos llegado, y entonces la cámara se mete por debajo del puente y se les ve a ellos alejarse con las tres siluetas del padre, la madre y la hija a que parten hacia el destierro, simplemente pues porque la otra había cometido el error de dejarse amar por un tipo inferior, ¿no? Entonces se nota esa presencia de una superestructura aceptada además, porque no es una cuestión de que la gente no lo acepte, sino que ella digamos que reconoce que ha cometido una falta con respecto a una no digamos una ética, una ley o una como queramos llamarle, una ley que impone ese tipo de barreras de una manera completamente infranqueable. Y que yo creo que la película da eso de una manera muy sutil mediante ese tipo de imágenes cargadas de sentido y de digamos de un componente trágico como muy final, que tú ves esa imagen como la imagen de ella vagabundeando convertida en mendiga ya en su vejez, que por los años que pasan no tenía que ser nada de vieja, porque 32 años igual. No, debía tener menos todavía, porque si te das cuenta, por el tiempo que ha pasado, me parece, y lo que puede tener el hijo, ella tenía que tener menos de 18 años cuando la eligen, que eran unas condiciones que tuviera menos de 18 años. Pero hacen referencia a la edad, 50 años. Dicen, y entonces, el chico este debía tener como 20 y tantos o algo así. Pongamos que lo tenga como a los 20, debían dar pues por debajo de las edades de selección de cuando viene el mensajero a buscar a esta mujer perfecta es entre 15 y 18. Por eso tenía que tener menos de 18 porque si 30 años y ella 20 cuando tiene el hijo. Entonces, realmente es una cosa notable que parece una vieja de 70 años realmente, ¿no? Está totalmente decrépita. Y luego con ese final en el que ocurre que de nuevo se va allí, que ya sabes que el final de su vida es vagabundear por allí convertida en una mendiga, que todavía, digamos, tiene como ese prestigio que tiene entre las otras que rodean, que tú has estado en la corte y no sé qué historia. Cuéntanos cómo fue tu vida. Que encima ¿Por qué llegaste a esto? ¿Cómo llegaste a esto? Más o menos encima se ha corrido y se sabe que ha tenido ese pasado, con lo cual probablemente se pasará la vida contándolo. Para mayor intriga, que es casi lo peor, porque a lo mejor pues hay una presencia del destino en toda la película también, el fatum, ahí hay un determinismo total, tremendo. Sí, la actitud de los padres también, es como terrible la relación con ella. Como si los padres fueran parte del destino. Aparte la madre, que es muy distinta, porque la madre no es nunca el elemento activo, siempre el padre, que es un quejoso de todo. El padre es insoportable. La figura del padre es tremendo, y cómo ella llora cuando se muere es... Además el padre al samurái, a mí es lo que me digo, vaya, realmente dejan mal, porque el padre es un quejica, y es un cretino, y es un miserable contando el dinero, llorando. Sí, para haber sido un samurái, pues realmente no parece que no te lo imaginas. Pero es un samurái el punto que yo decía de venganza, porque yo creo que eso es intencionado. También venido a menos, claro. Sí, todo es la decadencia. Pero parece que el samurái transmite una dignidad que no tiene este personaje. Claro, fíjate, están dispuestos. Son gente dispuesta a hacerse la harakiri, son gente sobria. No pueden... Fíjate que es un samurái que está convertido, digamos que está burguesado y convertido en una piltrafa. Una piltrafa de padre. Sí, pero yo creo que es totalmente intencionado por Mizoguchi, la venganza, ¿no? Como no sabe hacer nada de más, lo que hace es comprar buenos tejidos y venderlos. Sí. Oye, es muy curioso eso cuando dice hacia la parte final de la película que han venido, porque si te fijas en alguna de las caras de las máscaras o de alguna cara, de alguna miniatura, siempre hay alguien conocido. Y eso es cierto. Eso es cierto. Bueno, hay cientos de Budas en ese templo. Sí, pero ya no solo con Buda. Tú estás en una iglesia
o en una catedral, y siempre hay alguna imagen y siempre te recuerda a alguien que tú has podido conocer en tu vida. Eso es curioso. Yo no sé Es si un eso... detalle de humor muy gracioso No, ya, metido no, ahí de eso repente. debe Está venir de la relacionado con novela, el supongo. elemento terrible, que hay un momento en el que ella, cuando parece que todo le va bien, es reconocida por un antiguo cliente. También es Todo le va triste, bien. que es que no le falla tampoco ni ese elemento, que cuando es menos oportuno viene alguien y dice